¿Qué tal? Saludo, muy buenas noches. Soy su amigo el asesor virtual, el maestro Carlos Song. Y sean bienvenidos nuevamente a esta página en donde hoy hablaremos del programa analítico, para lo cual hemos preparado una síntesis para cada uno de ustedes. Sin más preámbulo, vamos a ir a conocer qué es el programa analítico. En primera instancia, sabemos, maestros, que la próxima semana trabajaremos nosotros lo que es el taller intensivo. En este taller intensivo trabajaremos dos dimensiones. La primera dimensión es la problematización de la práctica docente y de los elementos del plan de estudio. Una vez que hayamos avanzado en esa primera dimensión, pasaremos a la segunda, que abarca lo que es el diseño del programa analítico, en donde tendremos tópicos sugeridos para la discusión para poder lograrlo. Esta discusión pues se conformará por una revisión del perfil de egreso y los ejes articuladores que tiene el programa sintético, o sea, los libros, los materiales que nos facilita Secretaría de Educación. Vamos a recuperar, ¿verdad?, también nuestra evaluación diagnóstica. No vamos a empezar de cero, sino tenemos esa ventaja de que ya lo hemos hecho durante muchos años. Con nuestra evaluación diagnóstica nosotros vamos a ver cuál es la situación actual de aprendizaje de nuestros estudiantes. Vamos a retomar también el diagnóstico de nuestra comunidad, qué características tiene, cómo se conforma. Normalmente todo esto lo hacemos, ¿verdad, maestros?, en el PENSE. Cuando nosotros comenzamos el año escolar, en el PENSE plasmamos todo esto. ¿Cuáles son las oportunidades de aprendizaje de nuestros estudiantes? Y vamos a dialogar sobre cómo podemos recuperar las voces de los estudiantes a partir de la observación de su contexto. Entonces, de esto es lo que trata el diseño, ¿verdad?, del programa analítico. Ahora vamos a comenzar definiendo qué es el programa analítico. Según nuestro programa 2022, pues nos dice que es una estrategia para la contextualización que los maestros como colectivo escolar llevan a cabo a partir de los programas sintéticos y de acuerdo con las condiciones de su situación comunitaria escolar y en particular de su grupo escolar. Eso es un programa analítico. Tres puntos muy relevantes que hay que tomar en cuenta. No debe confundirse como un formato que se llena como una receta. No es que solamente vamos a llenar problemas y nada más, no. Más bien implica organizar de una manera específica varias de las acciones que ya se llevan a cabo en la escuela, pero que hay que irlas mejorando y reforzando. Es decir, vamos a incorporar o reorientar el sentido de otras para atender las finalidades que el Plan de Estudio 2022 nos señala. Entonces, por eso es muy importante que ya hablamos de codiseño y ya hablamos también de los programas sintéticos. Ahora, el programa analítico pues debe de ser en primera instancia un documento de trabajo sencillo, en el cual todo el colectivo nosotros podamos comprenderlo y entenderlo. Se elabora, se analiza y evalúa durante todo el ciclo escolar. ¿Cómo? Pues durante las sesiones del Consejo Técnico Escolar, en las academias y en los espacios de formación docente. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar durante todos los consejos técnicos. Vamos a analizar este programa analítico y lo que se tenga que ir reordenando o ordenando lo vamos a hacer en estas sesiones de trabajo que tenemos programadas durante el año escolar. Vamos a ver cómo es la configuración, ¿verdad?, del plan analítico. Ya nos damos cuenta que tenemos un punto de partida, que son los programas sintéticos de estudio o los contenidos nacionales. Nosotros, los maestros, para poder enseñar, en este caso, los contenidos relevantes que nos marca o demarcan nuestros alumnos, nuestra nación, pues nos basamos en los programas sintéticos que nos brinda Secretaría de Educación. ¿Cuáles vienen siendo estos programas sintéticos? Pues los libros de texto, ¿verdad?, y los programas que nos comparte Secretaría de Educación.
Una vez que tenemos estos maestros, pues tenemos que realizar un proceso de apropiación, articulación y contextualización. Recuerden que analizábamos los programas sintéticos, nos decían qué quiero hacer y hasta dónde puedo lograrlo, ¿verdad? Entonces, a través de esta apropiación y de esta articulación, nosotros vamos a ir seleccionando los contenidos, los diálogos que mayor se acerquen a nuestra problemática. De estos contenidos nacionales y de los contenidos locales, ¿verdad?, que tenemos en nuestros estados, realizamos este codiseño que nos va a dar como finalidad el programa analítico, el cual para poder elaborarlo se compone de 3 planos que veremos más adelante. El primer plano que nosotros vamos a atender es el plano de la lectura de la realidad. Cuando hablamos de la lectura de la realidad, es simple y sencillamente un análisis del contexto socioeducativo de la escuela. ¿Cómo se encuentra? El primero nos va a mostrar la realidad educativa, que nos va a dar el punto de partida para todas esas decisiones que nosotros vamos a tomar. Por esto esta semana de trabajo intensiva pues va a ser muy importante que todo el colectivo aporte. Si el colectivo en general no aporta, no se va a poder lograr este programa analítico. En segundo, se va a dar la contextualización, y esto significa cómo integrar el plan sintético. Y hablamos que el plan sintético son todos estos libros, todos estos planes que nos ha brindado Secretaría de Educación. Aquí nosotros vamos a explicar cuáles son los procesos que vamos a integrar curricularmente y cómo los vamos a contextualizar, cómo los vamos a aplicar a las problemáticas que tenemos. Y en tercer plano, ¿verdad?, tenemos el codiseño. El codiseño es el que nos va a permitir incorporar todos los contenidos de las especificaciones locales, siempre y cuando vamos a respetar la laicidad, ¿verdad?, cientificidad que se señala en el artículo tercero constitucional. Entonces, estos son los 3 planos que manejamos para poder lograr nuestro plan analítico. En el primer plano, ¿verdad?, que tenemos la lectura de la realidad. Es una síntesis, repito, del ejercicio de la problematización sobre las condiciones educativas de la escuela. Cómo se encuentra nuestra escuela, cómo se encuentran nuestros alumnos, qué tanto avance llevan, qué tanto retraso, cuáles son las necesidades que se tienen. Aquí partimos de esta lectura de la realidad. Para tener una buena lectura de la realidad hay que tomar estos aspectos muy importantes. Primero, cuáles son los aprendizajes que tienen relación con el perfil de nuestros alumnos. Aquí vamos a reflexionar cuáles son sus características y cuáles son sus procesos de aprendizaje y las dificultades que ellos tienen. Normalmente, en donde nosotros nos damos cuenta esto cuando hacemos nuestro diagnóstico. Por eso repetí anteriormente, ya mucho de esto ya lo hacemos, maestro. La segunda parte es, y muy importante para los directivos, entender cuáles son los retos de los maestros, escuchar su sentir, tomar en cuenta su práctica docente. Nadie mejor que el maestro para conocer cuál es la realidad del contexto que tienen sus alumnos, ¿verdad? Ver cuáles son las dificultades, los logros que presentan, conocer sus objetivos y el sentir de estos. Y en tercera instancia, esta lectura de la realidad obedece a la interacción con los padres de familia y el contexto de la escuela. ¿Qué significa esto? Pues es ver las medidas inmediatas que afectan el contexto escolar, teniendo en cuenta los puntos de la comunidad, ver las necesidades de convivencia que tienen las personas entre sí y el planeta. Recuerden que lo que trata también este plan 2022, que es muy humanista, que todo lo que nosotros hagamos en la escuela esté basado, ¿verdad?, en muchos problemas para que ellos resuelvan. Esa es la finalidad que tienen precisamente estos contenidos. Entonces, ese es el primer plano que abarca la lectura de la realidad. ¿Cómo se aborda la realidad? Este es un cuestionamiento que también podemos tener. Pues en esta sesión que nosotros intensiva vamos a tener,
pues el colectivo, ¿verdad? Vamos a analizar las condiciones académicas, personales y familiares de nuestros alumnos. En segunda instancia, vamos a analizar el plan de estudios 2022. Vamos a ver cuáles son las problematizaciones que nosotros tenemos y que a través de los contenidos, de los diálogos, de las progresiones que se dan, nos pueden ayudar a solucionar estas situaciones. Después vamos a analizar los programas sintéticos de estudio. Para analizar estos programas sintéticos de estudios, nos vamos a remontar a las preguntas guías que se presentan, ¿verdad?, en nuestro plan 2022. Y por último, analizar el contexto social en el que se ubica la escuela. Y también para esto en el programa se nos presentan unas preguntas guías que nos van a ayudar para poder entender la realidad de nuestra escuela. Ese es el primer plano que nosotros tenemos que abordar y que tenemos que entender. El segundo plano, maestros, es el plano de la contextualización. En este plano de la contextualización, pues se refiere, vean, al tratamiento de los programas sintéticos para ponerlos en marcha en los diferentes grados o fases. Retoma el plano de la lectura de la realidad para trazar el horizonte de acción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son las estrategias, verdad? Retomar los propósitos del ciclo escolar en cada grupo escolar, grado, fase y escuela. Y por último, de esta manera podremos recurrir para el tratamiento de los contenidos de aprendizaje. Nosotros cuando manejamos el tratamiento de los programas sintéticos, la contextualización nos va a identificar las estrategias nacionales. Recuerden que nosotros no podemos solamente actuar por nuestra índole personal. La Secretaría de Educación, a través de los diferentes programas que lanza y para los diferentes niveles, marca estrategias nacionales que nosotros trabajamos. Nosotros de forma personal también vamos a identificar las estrategias con las problemáticas que se han presentado en nuestra aula y con nuestros alumnos, y nosotros a través de los programas sintéticos, de los libros, de los programas que nos brindan, podemos diseñar los contenidos que ayuden a mejorar esas problemáticas. Y por último, tener conocimiento de las estrategias que se dan en el plan de estudios 2022. Esperamos, ¿verdad?, que ya para este 2023 estos planes ya se encuentren completamente terminados. Pero esto habla de la contextualización, el plano de contextualización, ¿verdad? Refiere al tratamiento de los programas sintéticos para ponerlos en marcha en los diferentes grados y fases. ¿Cuáles son los caminos para lograr la contextualización? Pues hay 4 puntos muy importantes que debemos de retomar. El primero, ¿verdad?, es analizar el mapa general de contenidos de cada fase para establecer las articulaciones entre campos formativos de los grados y las fases. Segundo, ¿verdad?, con base en el primer plano, se seleccionan las situaciones, problemas que se tomarán como base para el trabajo didáctico. Estos planos, maestros, que hemos trabajado van como engrane. Primero tenemos que conocer la problemática de nuestro contexto, de nuestra escuela. Y a partir de eso nosotros podemos contextualizar y podemos empezar a ver cuáles son los contenidos que nos van a ayudar a resolver estas situaciones, estos problemas. En tercero, en colegiado docente, pues se comenzará a reflexionar y vamos a diseñar la manera de abordarlos. Ya aquí se deben de tener delimitado todos los problemas y la pregunta es ¿cómo los abordaremos? Y recuerden que nosotros tenemos proyectos integradores, los libros de texto o los programas sintéticos nuestros tienen proyectos integradores que nos van enseñando cómo trabajar. En el segundo consejo técnico, recuerden que trabajamos las metodologías de trabajo, vimos cómo era el aprendizaje basado en proyectos, los aprendizajes comunitarios, el aprendizaje por indagación, ¿verdad?, que en este caso es el STEM, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje de servicio. Eso, cuando nosotros decimos cómo los abordaremos, es a través
de estos proyectos integradores o de estas metodologías de trabajo que nosotros en colectivo vamos a empezar a diseñar, y de ahí va a empezar a nacer nuestro programa analítico. Y por último, ¿verdad?, asentar en el documento programa las estrategias didácticas definidas para trabajar en los grados fase y entre ellos. Recuerden que así como en el programa anterior no hay un formato, no hay un diseño estandarizado, aquí es libre, aquí cada escuela, dependiendo, repito, de sus necesidades o como lo entiendan mejor. Recuerden que tiene que ser un formato muy sencillo que todos puedan entender. Entonces aquí cada escuela tiene esa libertad. En ese formato nosotros vamos a sentar, ¿verdad?, todas las estrategias didácticas que nosotros podamos implementar. Ya aquí mencionamos cuáles son las que hemos ido aprendiendo o las conocemos, pero las vamos a ir perfeccionando con la práctica. Recalcamos nuevamente un punto importante. El programa analítico debe ser revisado en cada una de las sesiones del Consejo Técnico para realizar las reorientaciones, adaptaciones, las adecuaciones y los ajustes que la realidad le devuelva a la estrategia de contextualización. Cada vez que tengamos un consejo técnico, maestro, vamos a hacer la revisión de este programa analítico, lo vamos a reorganizar y vamos a darle una nueva organización. Y también, ¿verdad?, entender que es un instrumento base junto con los planes de estudio para el estudio del trabajo docente. A través de este programa analítico, nosotros, con todas esas problemáticas que tenemos, vamos a poder seguir contextualizando y haciendo nuestros planes de actividades para mejorar este aprendizaje de nuestros alumnos. Y por último, tenemos el tercer plano, maestro, que es el plano del codiseño. En este codiseño, pues, para poder realizarlo, maestros, hemos establecido pues como 6 pausas, ¿verdad? Entonces la primera es la estructura de la planeación didáctica. El codiseño se refiere a esto, maestros, a la planeación o la estructura didáctica. Aquí vamos a ver los lapsos de tiempo que nos dicen que no deben de ser muy grandes para dar mejor seguimiento a los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos. Como punto número 2, debemos cuidar la secuencia de actividades. Cuando nosotros hagamos esta secuencia, maestros, los problemas deben articularse con los contenidos analizados y los del codiseño, atendiendo la sucesión y gradualidad. Es decir, hay que reforzar todos los perfiles, pero sobre todo los de lectoescritura o matemáticas en los estudiantes. Siempre estos son los que vamos a tener, les vamos a dar mucho énfasis. Número 3, en este codiseño hay que establecer las actividades a trabajar con los alumnos. En este caso significa organizarlos de acuerdo al grado pues, de dificultad que permita desarrollar los procesos de aprendizaje, atendiendo las diferentes estrategias como proyectos, trabajo por problemas o lo que se haya decidido en el programa analítico, lo que vimos, ¿verdad?, en el segundo plano. 4, pues debemos anticipar la previsión de materiales. Debemos de tener muy en cuenta cuando diseñemos nosotros, pues cuáles materiales vamos a utilizar, como los libros de texto, si vamos a realizar entrevistas a los padres de familia, algún miembro de la comunidad. Todos aquellos que nos permitan cumplir con las tareas que el proyecto demande. Como punto número 5, pues vamos a promover un trabajo colaborativo entre sus alumnos. ¿Qué significa esto? Tener la finalidad de avanzar en la ruta de formar sujetos que puedan convivir con quienes los rodean. Recuerden que nosotros estamos, todos estos codiseños también tenemos que adaptarlos a nuestros ejes. Los ejes nos permiten pues comprender esta parte de que somos seres humanos y que tenemos muchas cosas en comunes, y la primera que nos debe de servir es que nos deben de permitir convivir con todos nuestros semejantes. Número 6, ¿verdad? Establecer una forma para aplicar la evaluación formativa.
Recuerden que siempre hemos escuchado evaluación formativa, sumativa, evaluación formativa, sumativa. La evaluación formativa es muy importante, ya que debe existir un ambiente, primero, ¿verdad?, de colaboración, que se fomente la autorreflexión, sobre todo por el alumno, acerca de los logros, las dificultades, ¿verdad?, y lo que le quede pendiente por desarrollar. Se pensará, ¿verdad?, en los entregables que los alumnos deben ofrecer, que serán la base de su calificación. En los diferentes niveles manejan sus portafolios, ¿verdad?, que le llaman portafolios de evidencias, en donde, ¿verdad?, tenemos las tareas, los avances de sus cuadernos, sus dibujos, sus entrevistas, etc. Esto que sea todo aquello que permita objetivar de alguna manera el aprendizaje de nuestros niños y de nuestras niñas. Pues es así, maestros, como hemos llegado al final de esta síntesis acerca de qué es el programa analítico. Espero que con esta síntesis podamos comprender cuál es la finalidad que tiene este programa analítico. Recuerden, maestros, que este proceso de desarrollo curricular parte del programa sintético, de los procesos de apropiación, ¿verdad?, y articulación de nuestro contexto. Hay que atender todos los contenidos nacionales, los contenidos locales, las problemáticas que tenemos en nuestros centros de trabajo, seleccionar los mejores contenidos, y de esto surge el programa analítico, que, repito, maneja 3 planos importantes. El primero, tiene que haber una lectura de la realidad. La segunda, la contextualización. Y por último, la parte didáctica del codiseño. Por eso aquí abajo marca el plano didáctico, que son las actividades de aprendizaje diseñadas por el personal docente. Una vez que nosotros tengamos todo esto, ¿verdad?, diseñamos un formato y lo plasmamos. Entonces, a grosso modo, maestros, esto es lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, como el plan analítico. Y bueno, ya para cerrar también este tutorial, pues les invito, maestros, a que visiten esta página que se le llama libros.conalitec.gov.mx. El Conalitec, ¿verdad?, pues si no lo habías leído o no lo habías investigado, es la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, que es el organismo público descentralizado de la administración pública y que produce, ¿verdad?, y distribuye de manera gratuita, pues, los libros escolares. Si tú le das clic aquí, ¿verdad?, vas a encontrar los libros para preescolar. Aquí están primero, segundo, tercer grado, que te pueden servir como materiales sintéticos. Tienes los de educación primaria, secundaria, telesecundaria, y educación indígena. Y aparte, algo muy importante, ¿verdad?, es que también tenemos materiales de nuestra entidad. Si tú le vas dando clic, tú puedes aquí buscar tu estado. En mi caso, su servidor pertenece al estado de Tabasco. En este caso somos la sección 29. Y aquí ustedes, maestros, pueden encontrar todos los materiales de texto. Vean.
Entonces, para finalizar este video, maestros, pues va de la mano. Recuerden que nuestro plan analítico parte también de estos programas sintéticos, los cuales ustedes los pueden encontrar en esta página de conalitet.gov.mx. Aquí estamos, vean, maestros. Les muestro la página. Aquí ustedes van a encontrar todos los materiales. Tienen los programas de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, educación indígena. Aquí está todo lo que es el CONALITEC. Entonces esta página es muy importante, la pueden compartir también con los padres de familia para que ellos conozcan también los libros de texto con los cuales nosotros estamos trabajando y que de ayuda para nosotros pues conocemos como planes, ¿verdad?, sintéticos. Pues bueno, maestros, hemos llegado al final de este tutorial. Espero que sea de agrado para ustedes. Sabemos que no es sencillo, nos estamos familiarizando con todas estas terminologías y con esta nueva forma de trabajo, pero es muy importante que dentro del plan analítico todos cooperemos, maestros. El plan analítico no se puede lograr si no se hace con la ayuda de todo el colectivo escolar. Por eso es muy importante ser competitivos. Recuerden, el concepto de competencia es saber hacer, pero aparte tener la actitud. Entonces es muy relevante para tener éxitos en nuestros talleres intensivos y para lograr este plan analítico que todos en colectivo aportemos para enriquecerlo y para que realmente salga de nuestro contexto real. Bueno, soy su amigo, el asesor virtual maestro Carlos Son, y pues te invito para que me ayudes a crecer en mi página de YouTube. Aquí en las redes me puedes encontrar como Carlos Enrique Son Aguilera. En el Facebook me pueden encontrar como maestro Carlos Son, así como está un costadito, ¿verdad? Como maestro Carlos Son, ahí me puedes encontrar. Y pues nos ayudarías mucho suscribiéndote a nuestro canal. Recuerda que igual si te suscribes a nuestro canal, pues ahí vas a encontrar estas presentaciones que espero que sean de ayuda para ti y para los maestros de las comunidades, sobre todo las comunidades que están más alejadas, que les cuesta mucho trabajo recibir material. Pues espero que este material sea de ayuda para ustedes. Bueno, les deseo una bonita noche, me despido y nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego, cuídense mucho.